Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional de Catamarca, año 2021. La siguiente propuesta surge desde el proyecto de investigación denominado Autoestima y autoconcepto en el proceso de aprendizaje autónomo de inglés y francés como lenguas extranjeras, proyecto acreditado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Catamarca, que se desarrolla en la Facultad de Humanidades. Este proyecto de investigación nace, a su vez, de la necesidad de potenciar el desarrollo afectivo-emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo-intelectual en la construcción de una personalidad integral. Consideramos que la educación afectivo-emocional debe ser tratada como un proceso de carácter continuo y permanente que atraviesa todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial, siguiendo por la escuela primaria y luego la escuela secundaria y finalmente la educación superior universitaria. Los factores afectivos positivos, como la empatía, la motivación, un elevado nivel de autoestima, de autoconcepto y autoconfianza, reducen o minimizan otros factores negativos como la ansiedad, la inhibición, el miedo y la inseguridad. En este contexto, nuestro trabajo de indagación plantea que no solo la comprensión y las destrezas de los alumnos, sino también los factores relacionados con su personalidad y sus emociones, afectan el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. La autovaloración positiva, que es la autoestima, el conocimiento de sí mismo, el autoconcepto, conjuntamente con la confianza en sí mismo, se constituyen en características del estudiante universitario que contribuyen a lograr un aprendizaje autónomo, entendiéndose como alumnos autónomos a aquellos que tienen la capacidad de tomar control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la planificación, realización de su tarea, monitoreo y evaluación de sus actividades. Según esta definición, el estudiante toma las riendas de su aprendizaje, es decir, se convierte en el centro del proceso. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Cuando nos enfrentamos a la tarea de educar, debemos desarrollar y aplicar nuestra empatía. Para educar al otro es importante saber cómo se siente. Si somos empáticos, podremos entender al alumno, alejarnos de nuestro punto de vista, que seguramente está condicionado por nuestras creencias, y avanzar un paso más. La educación supone una mutua influencia, un proceso que trata de impulsar el desarrollo del estudiante y ayudarle a lograr sus máximas posibilidades. Por otra parte, los docentes de lengua extranjera en el nivel superior necesitan que los estudiantes desarrollen el aprendizaje autónomo, es decir, que progresivamente logren hacerse responsables de su proceso de aprendizaje mediante la planificación, autoevaluación, el deseo de aprender, la autoconfianza, autogestión y autoevaluación. Este trabajo tiene como fin indagar sobre el rol de la empatía y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de la lengua extranjera francés en el nivel superior. Para ello se aplica una encuesta semiestructurada a estudiantes del departamento francés y a estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Humanidades que cursan idioma moderno francés en la UNCA para identificar aquellas instancias pedagógicas en las que se consideran que la empatía intervino y cuál fue su incidencia en el aprendizaje. Se estima que a través de la empatía se pueden lograr interacciones positivas en el aula y que este elemento puede tener implicancias en el desarrollo de la autonomía del aprendizaje. Este trabajo de investigación se basa en una encuesta semiestructurada que recopila de modo anónimo y voluntario datos cuali y cuantitativos,
Dicho instrumento de indagación se orientó a averiguar sobre las apreciaciones que tienen los estudiantes de segundo a cuarto año de las carreras de profesorado, licenciatura y traductorado en francés y de diferentes carreras de la Facultad de Humanidades que cursan la materia idioma moderno francés en la UNCA, sobre la empatía pedagógica o del docente y cuál es la implicancia que ésta posee para el desarrollo del aprendizaje autónomo. La encuesta se divide en varias secciones. La primera sección recopila datos personales de los estudiantes como seudónimo, edad, género, carrera universitaria que cursa y año de cursado. Otra sección recopila datos cualitativos mediante la indagación sobre, en primer lugar, la noción de empatía de los estudiantes. Seguidamente, la sección averigua sobre diversos momentos, situaciones o circunstancias en los que los alumnos hayan observado un trato empático del docente, ya sea cognitivo, comprensivo o compasivo, en la clase, y finalmente sobre las implicancias que pueden tener la empatía pedagógica en el desarrollo del aprendizaje autónomo del estudiante. La última sección se basa en la adaptación de un cuestionario validado de tipo Likert que consulta sobre la frecuencia de comunicación entre los estudiantes y los docentes, así también como la tolerancia y solidaridad de los docentes con los alumnos. Además, este cuestionario averigua sobre la frecuencia de percepción de los docentes de las actitudes de superación, ira, culpa, deseos académicos, orgullo, miedo, asombro, tristeza, frustraciones, aburrimiento, ansiedad y depresión de los estudiantes en el aula. Finalmente, el cuestionario indaga sobre la frecuencia con la que los docentes comparten con los estudiantes sus logros, méritos y triunfos. En la encuesta participaron estudiantes de las carreras profesorado y traductorado en francés y alumnos de la materia idioma moderno francés que pertenecen a las carreras de los profesorados de letras, historia y ciencias de la educación, y de las licenciaturas en ciencias de la educación e inglés de la Facultad de Humanidades UNCA. Participaron 35 estudiantes, de los cuales un 20% fueron varones y un 80% mujeres. 14 de los 35 estudiantes encuestados cursan el cuarto año de sus carreras. Intervenciones pedagógicas empáticas. La mayoría de los estudiantes expresaron que sí se sintieron acompañados por sus docentes en diferentes situaciones: acompañamiento en exámenes, ayuda emocional para sobrellevar estados de angustia y nerviosismo. Por ejemplo, en un examen uno de los docentes supo darme mi tiempo, ya que no me sentía muy bien en ese momento. Otro ejemplo, la situación más frecuente donde un docente se percató de lo que sentía fue en los parciales, ya que me encontraba nerviosa, me trababa y se me ponía la mente en blanco. Al momento que ellos se percataron, intentaron tranquilizarme. Otra situación de empatía que se refleja en la encuesta es la preocupación del docente por los bajos rendimientos de los estudiantes. Por ejemplo, esto ocurrió una sola vez, cuando una profesora se acercó a decirme que le preocupaba mi comportamiento y mi bajo rendimiento. Le preocupaba porque me decía que yo como estudiante desarrollaba buenos exámenes. Otro ejemplo, una docente se dio cuenta que la mayoría estábamos preocupados por las fechas de parciales, por lo cual decidió postergar y dictar una clase de repaso para llegar sin ningún tipo de duda a la evaluación. Por último, también se expresaron en cuanto a empatía por parte de los docentes cuando algún alumno presentaba alguna dificultad por su salud o por problemas de conectividad. Por ejemplo, una situación externa a mí: un docente consiguió una grabadora para una alumna no vidente para ayudarla a conservar las clases antes del COVID y pudiera escucharlas las veces que le fuera necesario. Esto fue en el año 2018. Otro ejemplo. Sí, por lo general en donde me encuentro no tengo buena conectividad y algunos docentes entienden la situación.